Bienvenidos, estimados amigos y hermanas, con quienes tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Es un placer acompañarles de nuevo en esta ocasión con la octava sección de nuestra serie Otros, un estudio de la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20. En esta ocasión nos corresponde analizar juntos lo que hemos venido haciendo con los demás grupos mencionados en la parábola, el grupo primero y el grupo segundo. Hoy nos corresponde ver al tercer grupo, es decir, la iglesia del tiempo de la Reforma Protestante. Y lo que nos corresponde hacer es lo mismo que hicimos con los otros. ¿Cuál ha sido la actitud de este grupo sobre los tres puntos básicos que la Biblia define como la verdad y que traen como consecuencia un cuarto punto, como hemos mencionado ya? ¿Cuál ha sido la actitud de este tercer grupo sobre este aspecto? En primer lugar, recuerden que son tres puntos fundamentales, los definidos por la misma Escritura como la verdad: Cristo, su palabra, su ley, y como resultado de esto, la no inmortalidad del alma. Es un paquete que podríamos llamar fundamental, básico, en lo que tiene que ver con la verdad que Dios entregó a su iglesia a través de los siglos. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál fue la posición y sigue siendo la posición de este tercer grupo, los llamados a la hora sexta? ¿Cuál es la teología protestante en relación a esto? Bueno, tal vez debiéramos decir que en lo que respecta a la persona de Jesucristo, no tenemos ningún problema que señalar a esta entidad en lo que tiene que ver con la naturaleza divina de Cristo. Porque a pesar de que hay algunos grupos surgidos del protestantismo que de vez en cuando, por aquí o por allá, se han levantado y continúan existiendo todavía, rechazando la naturaleza divina de Cristo, no aceptándolo como Dios, como lo que Él es, en todo el sentido de la palabra. En forma general, el mundo protestante, la teología protestante en general, ha mantenido firme la doctrina de la divinidad de Cristo. El problema lo tenemos en la segunda parte, en la otra área que hemos estado estudiando juntos, en lo que respecta a la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque la posición teológica doctrinal del mundo protestante, casi en general, con muy poquísimas ocasiones, como las que hemos mencionado, entre algunos otros teólogos, como Robinson, que mencionamos ya anteriormente, como Brunner, como algunos otros, que aunque no compartimos con ellos algunas doctrinas que ellos creemos que se alejan de la palabra de Dios en eso, sí creemos que lo que han compartido en lo que es la naturaleza humana de Cristo están en lo correcto. Pero en forma general, con esas excepciones mencionadas, la teología protestante enseña que la naturaleza humana que tomó Jesús fue la naturaleza humana no caída. Es decir, en esto sostiene o enseña la misma posición de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En verdad, cuando el mundo protestante sale del catolicismo en tiempos de la Reforma Protestante, hay algunas doctrinas que no sufrieron ningún cambio. El protestantismo sale del catolicismo, pero algunas doctrinas se mantuvieron intactas y pasaron a ser parte del cuerpo doctrinal del protestantismo sin ninguna variación, tal y como las había establecido la Iglesia Católica. Y esta doctrina de la naturaleza humana
no caída de Cristo fue una de esas doctrinas que el protestantismo continuó al traer del catolicismo y lo abrazó en su seno como parte de su cuerpo doctrinal. Esto podemos verlo a manera de ejemplo. Tengo aquí conmigo el volumen Compendio Portavoz de Teología, con más de 100.000 ejemplares impresos. Pueden verlo acá. ¿Sí? De Paul Ems. Esta es una obra muy representativa del mundo protestante, y en la página 222 de este volumen puede verse cómo se ha plasmado en forma clara esta posición. Dice así respecto a la humanidad de Cristo, refiriéndose al significado de la humanidad de Cristo. Dice: la doctrina de la humanidad de Cristo es tan importante como la doctrina de su divinidad. Jesús tenía que ser hombre si iba a representar a la humanidad caída. Primera de Juan fue escrita para disipar el error doctrinal que niega la verdadera humanidad de Cristo. Si Jesús no era un hombre real, la muerte en la cruz fue una ilusión. Tenía que ser real para morir por la humanidad. Y hasta aquí compartimos lo que él menciona. El problema lo tenemos con las últimas frases, porque dice: las escrituras enseñan la humanidad verdadera de Jesús. No obstante, también muestran que no poseía el pecado del hombre. Y eso también lo compartimos. El problema está con lo que este autor interpreta en representación del mundo protestante como el pecado del hombre. Porque dice: también muestran las escrituras que no poseía el pecado del hombre, la naturaleza caída. Es decir, que el pecado que Jesús no poseía fue la naturaleza caída. Por lo tanto, no tomó esa naturaleza caída. Él continúa un poquito más en su explicación diciendo: el nacimiento virginal es una doctrina esencial y bíblica, necesaria para que Cristo no tuviera pecado. Y aquí es donde empezamos a entrar en un poco de problema en esta área. Dice: si hubiera nacido de José, habría poseído naturaleza pecaminosa. Otra vez, tenemos al autor aquí presentándonos que Jesús no tomó o no asumió naturaleza pecaminosa. Y en la página 261 de la misma obra leemos así, enfatizando esto mismo, hablando de los resultados del nacimiento virginal de Jesús. La forma en la que él explica esto es la siguiente. Hablando de resultados, dice: número 1, nace la naturaleza humana de Cristo. No es una persona la que nace, pues Cristo como persona existía desde la eternidad en su deidad. No obstante, la naturaleza humana de Cristo tuvo su origen en el vientre de María. Y esto es una verdad. El problema es la interpretación que se da a esto. Porque en el punto 2 dice él: la naturaleza humana de Cristo era sin pecado. Aunque Cristo tenía una naturaleza completamente humana, no estaba manchada por el pecado. Aunque nació de una madre humana, la concepción por el Espíritu Santo garantizaba la esencia de pecado en Cristo. Este hecho revela la importancia del nacimiento virginal. Si Jesús hubiese tenido un padre humano, no habría sido diferente de nadie. Lo que él está enfatizando aquí es que Jesús es diferente a nosotros por el hecho de que no fue engendrado por José. Y esa es la razón por la que tenía una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza no pecaminosa. Dice: el testimonio de la ausencia de pecado en Cristo es evidente partiendo de la afirmación del mismo Cristo: no hay en él injusticia. Juan 7:18. El apóstol Juan declaró: no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. Otra vez, él enfatiza con estas declaraciones, el autor de esta obra,
que el pecado que no había en Cristo era su naturaleza pecaminosa. No había en Cristo naturaleza pecaminosa. Como punto 3, él dice, la naturaleza humana de Cristo conlleva limitaciones humanas. Aunque Cristo no tenía pecado, el nacimiento virginal dio como resultado una naturaleza verdaderamente humana. Y ahora vean a qué llama él una naturaleza verdaderamente humana. Continúa diciendo la cita así. Cristo se cansaba, Juan 4:6. Tenía sed, Juan 4:7. Dormía, Mateo 8:24. Lloraba, Juan 11:35. Se sometió a las limitaciones voluntarias de la humanidad. Es decir, las debilidades que él dice que había en la naturaleza humana de Cristo eran solamente las debilidades inocentes. No había en Cristo naturaleza humana caída como la nuestra. Esta es una posición definida por parte del mundo protestante. Repito, es exactamente la misma posición de la teología católica. Esto conlleva a otra posición. En la página 236 del mismo volumen, encontramos que debido a que Cristo no tenía o no contaba o no asumió esa naturaleza humana caída, entonces le era imposible a Jesús pecar. Es decir, que la razón por la que Jesús no pecó es porque no tenía naturaleza humana caída y eso le imposibilitaba pecar. Esto tiene implicaciones profundas en la vida práctica del cristiano, porque si esto es cierto, vamos a leer a continuación cómo el autor lo expresa aquí en su forma de pensar. Si esto es cierto, entonces el cristiano funciona en forma inversa, porque como sí tiene naturaleza humana caída, como es normal en todo ser humano, entonces eso más bien le imposibilitaría obedecer, le imposibilitaría no pecar. En otras palabras, si la razón por la que Cristo no pecó es porque por su naturaleza divina le era imposible pecar, además de que junto a eso, porque no tenía naturaleza humana caída, entonces a los seres humanos nos es imposible no pecar. El punto funciona a la inversa. Pero veamos cómo lo presenta el autor acá. Hablando de las evidencias por las que Cristo no pudo pecar. Evidencias que demuestran que a Cristo le era imposible pecar. Y aquí está él citando en verdad a William Shedd y otros exponentes del protestantismo. La primera razón o base para decir que Cristo no podía pecar, que le era imposible pecar, dice, es la inmutabilidad. Página 236 de esta obra. La inmutabilidad de Cristo. Y se cita Hebreos 13:8. Explicando esta sección, él dice, Cristo no cambia y por lo tanto no puede pecar. Si Cristo pudiera haber pecado mientras estaba en la tierra, podría pecar ahora por causa de su inmutabilidad. Si pudiera haber pecado en la tierra, ¿qué seguridad tenemos de que no va a hacerlo ahora? 2. La omnipotencia de Cristo. Y se cita Mateo 28:18. Dice él, Cristo era omnipotente y por lo tanto no podía pecar. La debilidad es implícita cuando el pecado es posible, pero no había ninguna forma de debilidad en Cristo. ¿Cómo podía ser omnipotente y al mismo tiempo tener la capacidad de pecar? 3. La omnipotencia de Cristo. La tercera evidencia o la tercera razón por la que Cristo, según él, no podía pecar, le era imposible. Citando Juan 2:25, dice, Cristo era omnisciente y por lo tanto no podía pecar. El pecado depende de la ignorancia para engañar al pecador, pero Cristo no podía ser engañado porque él sabe todas las cosas, las hipotéticas inclusive. Mateo 11:21. Si Cristo pudiera haber pecado, no sabría lo que iba a ocurrir en caso de hacerlo. Es decir, la omnisciencia de Cristo le hacía a él imposible
pecar. Punto 4. La deidad de Cristo. Dice el autor aquí, Cristo no es solo hombre, también es Dios. Si fuera solo hombre podría haber pecado, pero Dios no puede pecar. Y en la unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana se somete a la divina. De otra forma, lo finito sería más fuerte que lo infinito. En la persona de Cristo se unen las dos naturalezas, humana y divina. No puede haber pecado porque Cristo también es deidad. En otras palabras, Cristo no pudo pecar, le fue imposible a él pecar, debido a que era divino. De paso, aquí tenemos un problema bastante serio, porque la Escritura dice que Dios no puede ser tentado. Entonces, amigos queridos, si Dios no puede ser tentado, entonces ¿fue tentado Cristo en su naturaleza divina o en su naturaleza humana? Es bueno que analicemos eso. Pero, bien, punto 5, mencionado por este autor, como evidencia de que a Jesús le era imposible pecar. Dice la naturaleza de la tentación, citando Santiago 1, 14 y 15. Dice, la tentación que llegó a Cristo era de afuera. No obstante, para que el pecado tuviera lugar, debía haber una respuesta interna a esa tentación externa. Como Jesús no poseía naturaleza pecaminosa, no había nada dentro de él que respondiera a la tentación. Las personas pecan porque hay una respuesta interna a una tentación externa. Punto 6. La voluntad de Cristo. Dice, en las decisiones morales, Cristo solo podía tener una voluntad, hacer la voluntad del Padre. En las decisiones morales, la voluntad humana estaba sometida a la divina. Si Cristo pudiera haber pecado, su voluntad humana habría sido más grande que su voluntad divina. Y punto 7, la autoridad de Cristo. Juan 10, 18. En su deidad, Cristo tenía completa autoridad sobre su humanidad. Por ejemplo, nadie podía tomar la vida de Cristo a menos que Él la ofreciera voluntariamente. Juan 10, 18. Si Cristo tenía autoridad sobre la vida y la muerte, ciertamente tenía autoridad sobre el pecado. Si podía detener la muerte a su arbitrio, también podía detener el pecado. En resumen, ¿qué nos dice este autor muy representativo de la teología protestante en relación a la naturaleza humana de Cristo? Hay por lo menos, según la exposición de él, 7 razones para las cuales creer que porque Cristo era divino, además de humano, a él le era imposible pecar. Entonces, encontramos aquí un nuevo elemento, que es que a Cristo le era imposible pecar, no solamente porque no tenía naturaleza humana pecaminosa como la nuestra, sino porque además de eso era divino. Esto nos lleva a un problema más serio. El solo hecho de que Jesús no tomara naturaleza humana caída, de ser cierto, ya nos coloca en una situación muy distante con Él, en el sentido de que Él nunca podría ser nuestro modelo. ¿Cómo podemos vivir la vida que Cristo vivió si la naturaleza humana que Él asumió era diferente a la nuestra? Pero además de eso, ahora se añade aquí en este argumento que una razón fundamental por la que a Cristo le fue imposible pecar es porque además de no tener naturaleza humana caída como la nuestra, Él era divino. Eso aleja muchísimo más la posibilidad para el cristiano de poder vivir la vida que Cristo vivió, de poder seguirlo a Él como modelo. Pero en resumen, esto estaremos viéndolo con más detalle en el tema que estaremos compartiendo con ustedes sobre la naturaleza humana de Cristo, que no es el tema aquí, sino que es solamente parte del tema de lo que nos ocupa en este estudio. Por ahora resumamos entonces que la posición doctrinal protestante es exactamente la misma posición que la posición católica. Cristo no tomó naturaleza humana caída, sino una naturaleza humana no caída. Estos conceptos, esta posición doctrinal ha llevado al protestantismo, donde Roma siempre quiso que llegaran, a concluir que la palabra de Dios
Nadie la puede obedecer totalmente. En la forma en la que la obedeció Cristo, no. Es imposible, no hay cómo. Solo Cristo pudo hacer semejante cosa. Y como la ley de Dios es parte integral de su palabra, el principio a aplicar es el mismo. Nadie puede guardar toda la ley de Dios. No sé si han escuchado ustedes ese concepto, si están familiarizados con ese concepto protestante de que la ley de Dios es imposible de guardar en su totalidad. Nadie puede guardar toda la ley de Dios. Solo Cristo lo pudo hacer por lo que Él era, divino y sin naturaleza humana caída. Solo Cristo fue capaz de eso porque contaba con estas dos características con las que no contamos nosotros. Conclusión, la ley de Dios tampoco puede cumplirse totalmente, puesto que es parte integral de la palabra del Señor. Además de esto, donde podemos ver que el segundo punto, que es la palabra de Dios, el segundo punto de la verdad establecida por Dios para que su iglesia comparta con el mundo, la verdad de la palabra de Dios fue entonces puesta a un lado a través de esta doctrina, al enseñársenos que no hay forma de que el cristiano pueda obedecer completamente la palabra de Dios. Solo Cristo pudo hacerlo. En relación a la ley de Dios, también es importante recalcar que la posición doctrinal protestante es la misma posición que se desprende de la teología católica, o que nació en la teología católica, que la ley de Dios que le corresponde guardar al cristiano es una ley alterada, en verdad, una ley cambiada. Si usted analiza todos los credos protestantes, con poquísimas excepciones, van a encontrar que la ley de Dios en lo que respecta al mandamiento de guardar el día del Señor, lo que se defiende en ese sentido es que el día que debe ser guardado es el domingo. Esta posición viene directamente también del catolicismo. En esto también el protestantismo, al salir del catolicismo, le sucedió lo que algunos han mencionado como el problema del monito. No sé si ustedes conocen la historia del monito. El monito, el mono, el animal, él se lanza de una rama de donde está, pero con su rabito él queda conectado del anterior a veces, si no está muy larga, por si acaso, por aquello de que no lograra agarrarse de la otra. Una situación así han visto algunos que fue lo que sucedió con el mundo protestante. Salió del catolicismo, pero quedó tomado de algunas de las doctrinas que hasta el momento el catolicismo defiende y el protestantismo en la misma forma, en la misma línea. Y una de esas doctrinas es el día del Señor, el domingo. Estaremos presentando a ustedes para que pronto puedan participar de eso, también de esos videos, todo lo que tiene que ver con el cambio del sábado al domingo a través de la historia, cómo fue cambiado por el papado y cómo a través de la historia eso fue transmitido como un legado al mundo protestante, y cómo los propios autores, tanto católicos como protestantes, reconocen eso, que no hay fundamento bíblico para la observancia del domingo como día de reposo. Pero no es el tema ahora, solo a manera de alusión a lo que nos corresponde. En cuanto a lo que hizo este grupo, los obreros de la hora sexta, con la ley de Dios. Aceptó el cambio del catolicismo, es lo que practican, es lo que defienden. Ahora, es importante que entendamos en este sentido que el cuarto punto que se desprende del rechazo a estos tres también se da en el caso del tercer grupo. ¿Recuerdan cuál era el cuarto punto? La no inmortalidad del alma. De igual forma, la misma posición que se mantiene en el catolicismo en relación a la inmortalidad del alma es la misma posición teológica protestante, con excepciones como que la teología protestante no habla de un purgatorio, pero la teología de la inmortalidad del alma en las demás cosas es exactamente la misma. La persona cuando muere, el ser humano, si fue salvo va directo al cielo, si fue perdido va directo al infierno para pasar la eternidad allí. ¿Ok?
¿Qué relación tiene esto con esta doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída? Bueno, recuerden que mencionábamos anteriormente que la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída es doctrina de la inmortalidad del alma, solo que en una forma muy sofisticadamente camuflada. ¿Por qué? Ya mencionamos esto, vamos a recalcarlo una vez más por si alguno no ha captado todavía esta sección. Según la indicación de Dios a Adán y a Eva cuando los creó, fue: no deben comer del fruto prohibido. El día que comieren del fruto de la ciencia del bien y del mal, morirán. ¿Estamos claros ahí? El día que comieran de ese fruto, morirán. Satanás aparece en escena y entonces le dice a Eva, y luego se comparte esa idea con Adán: no morirán. No es cierto. No es cierto que ustedes morirán si se convierten en pecadores. Eso era lo que estaba diciéndole en realidad. No morirán. Siendo pecadores, seguirán viviendo eternamente. Ahora bien, ¿qué relación tiene esta doctrina satánica de que el pecador puede vivir eternamente siendo pecador con la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída? Bueno, tiene una relación más que estrecha. ¿Por qué? Veámoslo un poquito más de cerca. Si la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída es cierta, entonces tendríamos que aceptar que lo que el Señor está diciéndole al ser humano es que como Él no puede vivir, el ser humano con naturaleza humana caída, Él no puede vivir la vida que Cristo vivió, Él no puede rendir a Dios la obediencia perfecta que Cristo rindió. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, tendrá que cumplirle al pecador esa enseñanza que Él en tal caso le habría transmitido. ¿Cuál es? Que siendo pecador, puesto que no puede hacer otra cosa más que pecar, así tendría que llevarlo al cielo. Eso significa que la declaración que hizo Satanás a Eva de que no es cierto que el pecador moriría, sino que lo que recibiría siendo pecador es vida eterna. En otras palabras, que puede continuar toda su vida pecando, y cuando Cristo venga, de todas formas, siempre lo introducirá en su reino eterno, en la vida eterna, siendo pecador. Es decir, lo introducirá en el reino, sí, transformándole su naturaleza humana caída, pero no porque en algún momento el ser humano haya abandonado el pecado. Voy a extenderme un poquito más en esto para que podamos entenderlo mejor. Los proponentes de que la naturaleza humana caída de Cristo, o la naturaleza humana de Cristo no caída, más bien, los proponentes de esta doctrina enseñan como consecuencia lógica de esa doctrina que siendo que Cristo tuvo naturaleza diferente a la nuestra, Él tuvo una naturaleza no caída, entonces, repito, nosotros como seres humanos no podemos nunca vivir la vida que Cristo vivió. Y en esa historia patética de nuestra vida en la que caemos y nos levantamos y pecamos y confesamos y pecamos y confesamos, así nos encontrará el Señor, viviendo en el pecado. Y en esa situación en la que nos encuentre, viviendo en el pecado, aún así nos dará vida eterna. Solamente nos transformará este cuerpo pecaminoso y entonces nos transformará también en ese momento el carácter que no transformamos aquí porque nos era imposible por causa de que teníamos una naturaleza humana caída. Entonces, después que el Señor nos transforma esas dos cosas, nos dará vida eterna. En otras palabras, ¿dónde queda aquí la doctrina bíblica de la santificación? ¿Dónde queda aquí la doctrina bíblica de la victoria del cristiano sobre el pecado en el nombre de Jesús? No existe. Se tira por la ventana. Ahora, eso obligatoriamente nos lleva
a que esta doctrina es inmortalidad del alma en el sentido más puro, solo que también en el sentido más camuflado. Repito, a manera de síntesis, la doctrina de la inmortalidad del alma no se enseña solo al expresar que cuando una persona muere, si fue buena se va al cielo, o si fue salva se va al cielo, y si fue perdido se va al infierno para siempre. La doctrina de la inmortalidad del alma se enseña también con la enseñanza de que el cristiano no puede vivir una vida de obediencia a Dios mientras viva en esta tierra, y que por lo tanto, viviendo en esa vida de pecado, encontrándolo así, en ese estado en pecado, cuando Cristo venga, simplemente lo transformará y lo mete a su reino. Es exactamente la misma doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, en cuanto a este tercer grupo, podríamos a manera de síntesis decir el grupo de los obreros de la Reforma Protestante, que a las conclusiones a las que llegaron en su teología en relación a estos tres puntos, los liga directamente con la posición católica. La persona de Cristo, se alteró la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo. La palabra de Dios, de paso, si indagan un poco más, encontrarán que en el mundo protestante, en la teología protestante casi en general, con sus poquísimas excepciones, la enseñanza en relación a la Biblia es también que lo que cuenta para el cristiano ahora es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era asunto de los judíos y ya no tiene que ver con nosotros. Esto, por supuesto, es para hacer de lado la ley de Dios, aunque no deja de estar en el Nuevo Testamento también, pero ese es otro tema. Y en relación a la ley de Dios, la posición teológica de este grupo de los de la hora sexta es la misma. El día de reposo de la ley de Dios fue aceptado en su cambio, el cambio que hizo el papado, y lo que se guarda es el domingo como día de reposo. Inclusive hay defensas extensas por parte del protestantismo en cuanto al domingo como día de reposo. Y en cuanto al cuarto punto de la inmortalidad del alma, hemos mencionado ya bastante sobre eso. La posición oficial protestante es la misma que la posición católica, tanto en que cuando la persona muere, si fue salvo va al cielo inmediatamente y para siempre, y si fue perdido va al infierno inmediatamente y para siempre, exceptuando solo la posición católica en lo que respecta al purgatorio. Y también en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana de Cristo no caída, es la misma que la posición católica, que conduce, como hemos mencionado y tratado de explicar de muchas formas distintas, es la misma doctrina de la inmortalidad del alma. Y esto nos lleva a avanzar entonces un poco más en el análisis del cuarto grupo. Por supuesto, no sin antes haber especificado que el grupo de los obreros de la hora sexta, los de la hora de la Reforma Protestante, llegaron a un punto en que también apostataron de la fe, apostataron de la doctrina bíblica. Por lo tanto, se hace necesario el llamado a un cuarto grupo. Y es aquí donde entramos en este cuarto grupo. ¿Cuál es este cuarto grupo? ¿Cuál fue el mensaje que Dios dio a ese grupo para compartir con el mundo? Que no puede ser otro que el que ya le dio a los grupos anteriores. ¿Y qué hizo este cuarto grupo con ese mensaje que Dios le dio? Que hizo necesario que Dios llamara a un quinto grupo, a los de la hora undécima. Lo estaremos viendo en la próxima sección.